Nunca imaginé que mis propios hijos me abandonarían en un asilo de ancianos en Nochebuena, jurando que era por mi bien. Este dolor era más profundo que cualquier herida física. El destino, con su cruel ironía, eligió precisamente ese momento, cuando me sentía más cerca del abismo, para presentarme algo que lo cambiaría todo. Un simple billete de lotería olvidado en el bolsillo de mi chal no era solo papel arrugado, era el comienzo de una nueva vida y una lección que ni yo ni ellos olvidaríamos jamás. Pero antes de seguir esta historia, hazme una cosa, sigue este canal y deja en los comentarios desde qué ciudad nos lees. Saber que estas palabras traspasan fronteras y llegan a tantos corazones me da fuerzas para continuar. Mi nombre es Elena Nikolaevna, tengo 73 años y hace 6 meses mi mundo se derrumbó. Después de que Grisa se fue, me quedé solo en la casa donde vivimos durante más de 40 años. No era un palacio, pero tenía todo lo que realmente importaba: amor entre paredes, recuerdos en cada rincón, un jardín que cuidamos con el alma. Fue entonces cuando noté algo extraño: mis hijos, Daniil y Ludmila, empezaron a visitarme con sospechosa frecuencia. Al principio estaba feliz. Daniil llegó con su esposa Poliña y los 2 adolescentes, Ludmila apareció con su marido y su hija. Pero cada visita terminaba igual: hablaban de mi edad, del excesivo tamaño de la casa para una sola persona, de cómo se preocupaban por mí. ¿Y si te caes sola, mamá? ¿Y si pasa algo en la noche?, repetían como un disco rayado. Respondí que estaba bien, que todavía tenía fuerzas y mostré mi reloj de pulsera, prueba de que mi rutina seguía activa. Intercambiaron miradas y yo fingí no darme cuenta. Nunca les hablé de la reserva que Grisa y yo habíamos armado durante toda nuestra vida. Después de su muerte me sobró un seguro que me dio tranquilidad. Los niños nunca preguntaron y yo nunca mencioné el tema. Quizás ese fue mi mayor error. Una semana antes de Navidad, Daniil apareció solo. Sonrió y habló de una cena familiar al día siguiente. Mamá, pasaremos mañana a recogerte. Va a ser una sorpresa especial, dijo. Emocionada, preparé una pequeña maleta, algo de ropa, medicinas, la foto de Grisa y el chal que me regaló en nuestro último aniversario, el mismo que llevaba siempre, como un abrazo invisible. Al día siguiente, cuando llegaron, algo andaba mal. En el coche no había niños ni adornos navideños. Daniil parecía tenso, hablaba rápidamente y evitaba mi mirada. Aún así, me subí al vehículo convencido de que era solo nerviosismo por la sorpresa. El viaje fue silencioso. No reconocí las calles por las que estábamos pasando. Dejamos atrás el centro de Krasnodar y luego barrios que apenas conocía. Hasta que nos detuvimos frente a un edificio de ladrillo con un cartel: Asilo Rayo de Sol. Mi corazón se aceleró. ¿Qué significa esto, Daniil?, pregunté, mi voz temblaba. Suspiró profundamente. Mamá, ya hemos hablado de esto. Aquí estarás bien atendida. Nunca hablamos. Respondí. Prometiste que pasaríamos la Navidad juntos. Y pasaremos, intervino Poliña, con una sonrisa forzada. Mañana vendremos con regalos. Te gustará, hay actividades, gente de tu edad. Fue como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. La traición fue tan fría que no brotaron lágrimas. Estaba mi hijo, el mismo niño que corrió hacia mí cuando se cayó y se raspó la rodilla, y no lo reconocí. Por favor, no hagas esto, supliqué. Me cuido. Tengo mi casa. Daniil bajó los ojos. Ya está todo resuelto, madre. La casa la necesitamos. Ludmila y yo hemos decidido venderla. El dinero ayudará a pagar tu estancia aquí. Entonces entendí, no era para mí ni para la casa. Se trataba del dinero. No puedes vender mi casa. Está a mi nombre. Poliña y Daniil intercambiaron una mirada. Firmaste los papeles hace 3 meses, dijo en voz baja. ¿Recuerdas? ¿Cuándo trajimos esos documentos? Pensaste que se trataba solo del seguro de Grisa. Recordé ese día. Daniil llegó con papeles, diciendo que eran formalidades de la póliza de mi marido. Confié en mis hijos. Nunca imaginé que necesitaría leer la letra pequeña de lo que me dieron. Me traicionaste, sí sé. Es por tu bien, madre, repitió Daniil, abriendo la puerta. Vamos, tomaré tu bolso. Salí del auto como un fantasma.
El viento frío de diciembre golpeó mi cara, pero solo sentí un vacío por dentro. Daniil tomó mi bolso, Poliña me tomó del brazo como si temiera que yo huyera. En el vestíbulo una empleada me saludó con una sonrisa formal. Bienvenida a Rayo de Sol, Elena Nikolaevna. Te estábamos esperando. Mientras Daniil llenaba el papeleo, yo permanecí en silencio. No había nada más que decir. Cuando terminó, se volvió hacia mí con una sonrisa tensa. Ya está, mamá. Está bien. Volveremos mañana, lo prometo. No respondí. Me besó en la frente, me saludó desde lejos y se alejaron, de regreso a la calidez de sus vidas, dejándome atrás como una carga finalmente descartada. El empleado me llevó a una habitación diminuta con 2 camas. En uno dormía una señora mayor. Esta es tu cama, Elena Nikolaevna. La cena es a las 6. Si necesitas algo, presiona el botón. Cuando se fue, me senté en el borde del duro colchón y abracé mi bolso como si fuera un escudo. Afuera empezaba a nevar. Era Nochebuena y estaba sola, traicionada, abandonada. Fue entonces cuando recordé el billete de lotería que llevaba en el bolsillo del chal. Días antes, al comprar ingredientes para una cena de Navidad que nadie vendría a celebrar, la cajera había insistido: tome nota, señora. Hoy es su día de suerte. Sonreí incrédulo. Ahora, con dedos temblorosos, saqué el papel arrugado de su escondite. Fue simplemente una parte de la nada, pero representó la última decisión que tomé antes de que mis hijos se apoderaran de mi vida. Lo dejé de nuevo, decidido a comprobar los resultados más tarde, cuando se realizara el sorteo. Acostada en esa cama extraña, escuchando los ronquidos de mi compañero de cuarto, lloré suavemente. No por lástima, no por debilidad, sino por el dolor de la traición, por la facilidad con la que borraron décadas de amor y sacrificio. Me quedé dormido soñando con Grisa, deseando que estuviera allí, abrazándome en sus fuertes brazos y susurrándome que todo estaría bien. Pero Grisa se había ido y yo estaba sola. La mañana de Navidad me desperté con el sonido de la televisión en la sala común. Algunos vecinos vieron las noticias. No quería unirme a ellos, pero estar sola con mis pensamientos era insoportable. Me levanté y me acerqué, tratando de ocultar mi cansancio. Un anciano me indicó que me sentara a su lado en el sofá. «Primera Navidad aquí, ¿verdad?», preguntó amablemente. «Se puede ver en la cara. Con el tiempo se vuelve más fácil, o simplemente nos acostumbramos». Asentí sin fuerzas para hablar. En la pantalla el presentador mostró familias felices, mesas llenas, árboles relucientes, regalos, abrazos. Cada imagen era una puñalada. De repente la transmisión cambió. Y luego, la voz del presentador cortó el aire como una cuchilla: los resultados del sorteo especial de Navidad de la Lotería Nacional. Sus dedos, casi sin querer, se hundieron en el bolsillo de su chal, donde yacía olvidado un papel arrugado. El billete. No tenía esperanzas, ¿cómo podría hacerlo? Pero cualquier cosa era mejor que el dolor que me consumía. Lo desdoblé con cuidado, con los ojos fijos en la pantalla mientras se anunciaban los números, uno por uno. 07, lo mismo. 15, igual. 23, igual. 32, 41. 56. Todo mi cuerpo se congeló. Los números coincidieron. Todo. El presentador continuó, indiferente a la tormenta que se avecinaba en mi interior. El billete ganador se vendió en Krasnodar. Premio principal, 100 millones de rublos. Un escalofrío helado recorrió mi espalda. No fue posible. Pero estaba allí, negro sobre blanco, o mejor dicho, rojo sobre dorado, los números alineados como una frase. Me temblaban las manos con tanta violencia que el hombre que estaba a mi lado, Matvev, como supe más tarde, me miró con preocupación. ¿Estás bien? Está pálida como una sábana. No pude responder. Simplemente le tendí la nota y mis dedos temblorosos casi la dejaron escapar. Lo cogió, lo comparó con la pantalla y abrió mucho los ojos. Bohemov, susurró con voz ronca. Ganaste. Ganó la lotería. 100 millones. El número no cabía en mi cabeza. Yo, Elena Nikolaevna, de 73 años, abandonada por mis propios hijos en Nochebuena, de repente me encontré dueña de una fortuna. La ironía fue tan cruel que casi me reí,
una risa seca, interrumpida por lágrimas que no caían. Macbeth fue el primero en recuperarse. «Guarda eso ahora», ordenó en voz baja y urgente. «Y avisar a la dirección. No puedes quedarte con él así sin protección». Asentí, todavía atónita, cuando llamó a Karina, una empleada joven con los ojos muy abiertos. Dudó, revisando los números de su teléfono celular hasta que su rostro se puso pálido. «Daeto Pravda», murmuró. «Dios mío, es verdad. Ella realmente ganó». Lo que siguió fue un torbellino. El director, que ayer apenas me había mirado a los ojos, ahora revoloteaba a mi alrededor como una mosca alrededor de la miel. «Elena Nikolaevna. Podemos proporcionarte transporte, un acompañante, cualquier cosa que necesites. Tu seguridad es nuestra prioridad». Lo miré y vi, clara como el cristal, la hipocresía detrás de esas sonrisas repentinas. Ayer yo era solo otra anciana desechable. Hoy un cliente valioso. Una fría sonrisa curvó mis labios. «Gracias», respondí secamente. «Pero ya tengo ayuda». Mis ojos se encontraron con los de Macbeth. Él entendió. No se trataba del dinero. Se trataba de lo que me habían quitado y de lo que ahora recuperaría. Pero la noticia se filtró. La prensa local se enteró, el billete ganador pertenecía a una mujer recientemente ingresada en el asilo. Los periodistas se apresuraron. Hasta que al mediodía un automóvil con el logo del primer canal se detuvo en las puertas. Una joven periodista, Anna, irrumpió en la sala común, cámara en mano. «Elena Nikolaevna, soy Anna del primer canal. Queríamos registrar tu increíble historia, ganar la lotería en Navidad». Mi primer impulso fue negarme. Siempre he odiado ser el centro de atención. Pero luego pensé en ellos. Definitivamente estaban en mi casa, celebrando su libertad. Una sonrisa amarga apareció en mis labios. «Sí», respondí con firmeza. «Le daré la entrevista. Pero te lo contaré todo». Anna se animó. Las cámaras se encendieron. Me sentaron en una silla de ruedas, teatro innecesario, ya que caminaba solo, y el boleto ganador fue colocado en mis manos temblorosas. 3, 2, 1. «Viva», anunció el operador. «Estamos en la residencia de ancianos Rasvet con Elena Nikolaevna, la feliz ganadora del sorteo de Navidad». Comenzó Anna, sonriendo. «¿Cómo te sientes después de este milagro?». Respiré profundamente. Ya era hora. «Siento justicia», dijo mirando directamente a la cámara. «Sobre todo porque anoche mis hijos me trajeron aquí en contra de mi voluntad. Firmé papeles por error. Se apoderaron de mi casa, construida con mi difunto esposo, ladrillo a ladrillo, durante 40 años, y me dejaron aquí como una carga». La sonrisa de Anna vaciló, pero se mantuvo firme, profesional. «¿Estás diciendo que fuiste abandonado?». «Exactamente», confirmé sin pestañear. «Prometieron una Navidad en familia. En cambio me entregaron a estos muros y anunciaron que venderían mi casa para pagar esta comodidad». Sus ojos se abrieron como platos. Se dio cuenta, esta no era una simple historia de suerte. Fue una bomba. «¿Y el billete?», preguntó con entusiasmo. «Lo compré la semana pasada», respondí, mostrándolo a la cámara. «No lo sabían. Estaba aquí en el bolsillo de mi chal cuando me trajeron. Esta mañana vi el sorteo y supe, gané». Anna vaciló, eligiendo sus palabras. «Eso es increíble. ¿Qué harás ahora?». Pensé por un segundo. «Primero, recuperaré mi casa. Y mi dignidad. Después…». Sonreí por primera vez en días. «Ayudaré a otras personas mayores a no pasar por lo que yo pasé». La cámara siguió grabando mientras le contaba todo, el engaño, la traición, el dolor de ser descartada como basura. No lloré. Hablé con calma, mirando a la lente, sabiendo que estaban mirando. «¿Saben tus hijos que te tocó la lotería?», preguntó Ana. Negué con la cabeza. «Aún no. Pero estoy seguro de que lo estás viendo ahora». Me volví hacia la cámara, con los ojos ardiendo. «Hola Ludmila. Hola Danil. Espero que estés disfrutando de mi casa. No te pongas demasiado cómodo. Mañana todo cambia».
Cuando terminó la entrevista, Anna me apretó la mano con los ojos húmedos. Tu historia es increíble, Elena Nikolaevna. Si necesitas algo, llámame. Le agradecí viendo salir al equipo. Sabía que mis palabras ya corrían por el aire, llegando a ellos. No pasó mucho tiempo. Menos de una hora después mi teléfono, el que me dieron y que nunca usé, vibró. El nombre de Danil apareció en la pantalla. Lo dejé en el correo de voz. Luego Ludmila. Mensajes angustiados, mamá, tenemos que hablar. No es lo que piensas. Vámonos ahora. Apagué el dispositivo y lo guardé en mi bolso. No merecían mi atención. Ahora no. No después de lo que hicieron. Matvey se sentó a mi lado con una suave sonrisa en los labios. Usted provocó un terremoto, Elena Nikolaevna. Y era necesario, respondí, sintiendo una ligereza que no había experimentado en años. Hazle saber, una vez que lo sea, lo que es ser traicionado por la persona que amas. Alrededor de las 4 de la tarde, Danil y Ludmila irrumpieron en Rasvet, con los rostros rojos de furia y pánico. Yo estaba en la sala común, jugando a las cartas con Matvey y otros 2 residentes, cuando aparecieron, seguidos por Grigori Andreyevich, el director, tratando inútilmente de calmarlos. «Madre», gritó Danil con la voz temblando de ira. «¿Qué hiciste? ¿Por qué concediste esta entrevista? ¿Por qué no contestas nuestras llamadas?» Levanté la vista con calma y coloqué las cartas sobre la mesa. «Buenas tardes, Danil. Feliz Navidad». Miré a Ludmila, cuyo tono dulce siempre precedía a la mentira. «Qué sorpresa verte por aquí. Pensé que estaban ocupados en mi casa». «Mamá, no lo entiendes», comenzó Ludmila con la voz temblorosa. «Solo queríamos lo mejor para ti». «El mejor», repetí, la frialdad en mi voz cortando como hielo. «Mentir, forzar mi firma, abandonarme aquí como a un perro viejo. ¿Fue eso lo mejor? Tú». Mis palabras cayeron por el aire como cuchillos, precisas e irrevocables. Si no fuera por el premio, yo todavía estaría aquí, olvidado como un mueble viejo, mientras ustedes compartirían mi hogar entre ustedes. Pero la vida tiene una manera cruel de exponer la verdad. El silencio al otro lado de la línea fue elocuente. Casi podía ver la expresión de Ludmila, sus labios temblorosos, sus ojos húmedos de lágrimas calculadas. Danil, por su parte, debía tener los puños cerrados y la mandíbula tensa, intentando contener la furia de alguien atrapado en su propia trampa. «Estás siendo injusta», murmuró Ludmila, con la voz quebrada como el cristal bajo los pies. «Te amamos». «El amor no se puede demostrar con bolígrafos y papel falsos», respondí secamente. «El amor se demuestra cuando miras a alguien a los ojos y le dices, estoy aquí, pase lo que pase». Elegiste la salida más fácil. Y ahora cosechan lo que sembraron. Entonces es así. La voz de Danil sonaba áspera, como papel de lija. ¿Prefieres a los extraños que a nosotros? Los extraños no me traicionaron. Una pausa deliberada. Y los extraños no me dejaron en paz en Navidad. Andrei Pavlovich me miró con silencioso respeto, con los dedos entrelazados sobre su maletín de cuero. Sabía que no me rendiría. No esta vez. Si lo que quieres es dinero, podemos negociar, intentó Danil, mostrando la desesperación en cada sílaba. La casa puede volver a ser tuya. Simplemente no nos quites todo. Ya me has quitado todo, dijo en voz baja, como explicándole algo obvio a un niño. Confianza. El respeto. La idea de que la familia es un refugio seguro. Respiré hondo. Lo que queda es solo justicia. Y ella no negocia. ¿Y los 100 millones? Aventuró Ludmila, su voz era un frágil hilo de esperanza. ¿Nos vas a dejar sin nada? Los 100 millones, sonreí por primera vez desde que empezó la llamada, son el precio de mi libertad. Y ustedes, queridos míos, acaban de enterarse de que algunas deudas no se pueden pagar con dinero. Andrei Pavlovich colgó el teléfono con un clic seco. El silencio que siguió fue casi sagrado. No se rendirán, advirtió, ajustándose las gafas con gestos mesurados. Intentarán apelar, presionar e incluso amenazar. Que lo intenten. Me crucé de brazos, sintiendo el peso de la determinación en mis venas.
Ahora tengo algo que ellos nunca tuvieron, opciones. Él asintió satisfecho. Entonces trabajemos en ellos. Abrió la carpeta, revelando documentos alineados con precisión militar. Primero transferimos los fondos a una cuenta blindada. Luego interpusimos una acción para cancelar la donación del inmueble. Con las pruebas que tenemos, los testigos de asilo, los documentos falsificados, la presión psicológica, no hay juez que no pueda ver el fraude. ¿Y si contratan mejores abogados? Pregunté más por curiosidad que por duda. Andrei Pavlovich sonrió por primera vez desde su llegada. Mi querida Elena Nikolaevna, dijo con la calma de quien ya ha ganado esta batalla antes, soy su mejor abogado. Y ahora trabajo para ti. Solté una carcajada, casi un ronroneo de satisfacción. Entonces está decidido. Miré por la ventana del hotel, donde el sol de invierno pintaba la ciudad de tonos plateados. Querían una anciana frágil. Conocerás a una mujer que aprendió a luchar. Querían tratarme como a un extraño. Mi voz cortó el aire, firme como el hielo que cubrió las ventanas esa mañana. Entonces ahora me tratarán como a un adversario ante la ley. Andrei Pavlovich finalizó la llamada con un gesto preciso, deslizando los dedos por el teléfono como si cerrara un caso ya ganado. Sus ojos, claros y calculadores, se encontraron con los míos. ¿Estás bien?, preguntó en voz tan baja que casi se perdió en el zumbido de la calefacción. Asentí, pero la verdad pesaba más que un simple movimiento de cabeza. Estoy cansada, confesé, mis dedos apretando la taza de té que calentaba mis manos. Cansada de que la gente tome decisiones por mí como si la edad me hubiera robado el derecho a elegir. Como si fuera una sombra de lo que una vez fui y no la mujer que todavía soy. Las siguientes horas fueron un torbellino de estrategias y roles. Andrei Pavlovich trabajaba con la eficiencia de un reloj suizo, mientras yo, sentado en el sillón del hotel demasiado suave, demasiado impersonal, dejaba que mi mente vagara hacia lo que era mío, el olor a tierra húmeda en el jardín después de la lluvia, el crujido de las escaleras de madera, la mesa de la cocina donde Grigori y yo tomábamos café todas las mañanas, como si el tiempo nunca fuera a terminar. Llegó al anochecer. Sin previo aviso, sin pompa. Matvey apareció en la puerta de mi habitación con mi pequeña bolsa de viaje, como si hubiera sentido que yo necesitaba algo familiar entre tantas paredes extrañas. ¿Cómo me encontraste?, pregunté, mi voz se quebró sin permiso. Él sonrió, esa sonrisa sutil de alguien que guarda secretos como tesoros. A los 87 años se aprende a reconocer a las personas que lo valen, respondió, colocando con cuidado su bolso sobre la cama. Quería asegurarme de que estabas bien. Lo invité a sentarse y pedí té. Y mientras calentábamos las tazas entre nosotros, Matvey me dijo que había sido profesor de historia, que había elegido vivir en Ra después de que su esposa se fue, que no quería ser una carga para sus hijas, aunque ellas lo visitaban siempre que podían. La diferencia, dije trazando círculos en la superficie del té con la cuchara, es que fue tu elección. Él asintió y en ese simple gesto entendí, la libertad no está en la juventud, sino en la capacidad de decidir. Incluso cuando el mundo insiste en tratarnos como piezas desechables. Cuando Matvey se despidió, le prometí visitarlo pronto. Me recordó que la bondad todavía existía, incluso en los lugares donde menos la esperábamos. A la mañana siguiente Andrei Pavlovich llegó con una noticia que cortó el aire como una espada. Recibimos una orden judicial, anunció con los ojos brillando de victoria. Tus hijos no podrán vender la casa hasta que finalice el proceso. También solicitamos un examen de los documentos que firmó. Probemos el fraude. ¿Cuánto tiempo?, pregunté, mi paciencia se estaba acabando como arena entre mis dedos. Meses, normalmente. Pero con la presión de los medios y la evidencia que tenemos, aceleraremos. Dudó. Luego añadió. Hicieron una propuesta. ¿Propuesta? La palabra salió amarga. ¿Qué tipo de propuesta? Devolver la casa. Piden disculpas públicamente. A cambio, retira los cargos y evita exponer el caso en la prensa. Por un momento sentí el peso de dos emociones peleando dentro de mí, el alivio de recuperar mi hogar y el dolor de ver a mis hijos, ahora pequeños y frágiles como niños castigados, enfrentando las consecuencias de sus elecciones. ¿Qué opinas?, pregunté aunque ya sabía la respuesta. Andrei Pavlovich cruzó las manos sobre la mesa y reflexionó.
Legalmente es una oferta sólida. Recuperas todo sin un largo proceso. Pero, me miró. La decisión es tuya. Respiré profundamente. La ira se había convertido en algo más denso, más silencioso. Acepto, dijo finalmente. Pero con una condición. Sus ojos se entrecerraron con curiosidad. Trabajarán como voluntarios en RA durante un año. Que vean con sus propios ojos lo que es ser abandonado. Lo que es ser tratado como si ya no valiera nada. Andrei Pavlovich sonrió lentamente y con aprobación. Es justo, murmuró. Muy justo. 3 días después se firmó el acuerdo. No vinieron, enviaron abogados, como siempre, escondidos detrás de papeles y cláusulas. Pero la casa volvió a ser mía. Y el dinero, la compensación que nunca podrían devolver en moneda, ya tenía destino. Cuando regresé una semana después de que me arrastraran como a un delincuente, todo seguía igual. Y al mismo tiempo ya nada era igual. Las paredes eran iguales, pero yo no. Ya no era solo la viuda de Grigori o la madre de Daniil y Ludmila. Era Elena Nikolaevna, una mujer que había sido traicionada y sin embargo salió más fuerte. Esa noche me senté en el porche con una taza de té y contemplé el jardín que, sin mi cuidado, se había vuelto salvaje. Mañana, pensé sonriendo en la oscuridad. Mañana empezaré a podar no solo los rosales, sino todo lo que ya no me sirve. Sonó el teléfono. Era Ludmila. Mami, su voz temblaba, pequeña, casi infantil. Solo quería saber cómo estás. Estoy bien, Luda, respondí, no fría, pero tampoco dulce. Mejor, ahora que estoy en casa. Un descanso. Luego vacilante. ¿Podemos visitarla alguna vez? Cerré los ojos. Respiré. Tal vez. Pero no ahora. Necesito tiempo. Entiendo, susurró. Lo siento, mamá. En verdad. Lo sé, dijo simplemente. Y ahora, ve a cumplir tu condena. Aprende algo de ella. Hablemos más tarde. Cuando colgué me di cuenta de que la ira se había disipado. En su lugar, una calma profunda, una determinación feroz, viviría los años que me quedaban en mis términos. ¿Y esos 100 millones? Ya tenían un propósito. Un propósito que Grigori aprobaría. Un legado para que ningún anciano vuelva a pasar por lo que yo pasé. La vida me había dado una segunda oportunidad. Y no lo desperdiciaría. Los rostros de cada una de esas personas mayores todavía ardían en mi memoria mientras cruzaba las puertas de Rayo de Sol, el nombre irónico de ese lugar que, para mí, había sido un crepúsculo de abandono. Pero hoy no era el día de la amargura. Hoy era el día de escuchar. Rada para verte, dijo la enfermera con un gesto cansado al reconocerme. Su mirada traicionó el peso de años de cuidar a personas que el mundo olvidó. Pasé el día allí entre historias que dolían como cuchillos y sonrisas que resistían como raíces. Muchos como yo habían sido abandonados por niños que decidieron liberarse de la carga. Otros, sin embargo, eligieron ese lugar no por desesperación, sino porque, incluso imperfecto, todavía ofrecía más dignidad que la indiferencia de sus propios hogares. Lo anoté todo, los suspiros entre palabras, las manos que temblaban al sostener un vaso de té, los ojos que se iluminaban al ser vistos. Cuando el sol empezó a ponerse, llamé a la puerta del director. Me recibió con la postura inclinada de quien ya se ha rendido ante la derrota. Ellen. Empezó tragando saliva. Lo que te pasó fue un fracaso imperdonable. No reflejamos quiénes somos. Levanté la mano cortando sus excusas. No vine por justicia. Vine para el futuro. Sus ojos se abrieron cuando le expliqué, un inversor. Alguien dispuesto a comprar el edificio, reformarlo y transformarlo en algo digno de ese nombre. Rayo de Sol. ¿Hablas en serio? Su voz tembló. Absolutamente. Abrí mi maletín y deslicé los documentos sobre la mesa. Mi fondo comprará este lugar. No como caridad, sino como el primer paso de una revolución. Las siguientes horas fueron un torbellino de números, cláusulas y promesas. Cuando salí de su despacho, el trato estaba cerrado, Rayo de Sol sería mío. Y no solo eso,
sería el corazón del Fondo Renacimiento, un faro para demostrar que la vejez no tiene por qué ser sinónimo de invisibilidad. Cuando anuncié la noticia a los residentes, vi algo que no había visto en años: esperanza. Prometí que nadie sería expulsado, que las paredes cobrarían nueva vida, que nacería un modelo de atención donde el respeto fuera tan concreto como los pasamanos de los pasillos. Es increíble lo que estás haciendo, murmuró Karina, la enfermera que me contactó el primer día. Sus ojos brillaron. Mucha gente aquí no sabe a dónde iría si este lugar cerrara. Simplemente estoy haciendo lo que debería haberse hecho hace mucho tiempo, respondí. Pero necesito gente como tú para hacer esto realidad. Esa noche, cuando llamé a Andrei Pavlovich, mi abogado, su advertencia fue como un espejo de mi pasado. Elena Nikolaevna, ¿comprendes la magnitud de esto? ¿La responsabilidad? Nunca había estado tan seguro de nada, dije. El abandono de mis hijos, la lotería, cada mirada que encontré hoy, todo me trajo hasta aquí. No se trata de venganza. Se trata de reparación. El mes siguiente fue una tormenta de transformación. Las paredes ganaron color, las habitaciones se llenaron de luz y el olor a pintura fresca se mezcló con el del café recién hecho en la cocina comunitaria. Contratamos más cuidadores, capacitamos a cada uno de ellos no solo en técnicas, sino en humanidad. Karina dirigió talleres sobre empatía, porque ver a la persona detrás de las arrugas es un acto revolucionario. Matvey, con su experiencia como docente, creó programas que le devolvieron la autoestima, clases de pintura, clubes de lectura, incluso un coro que llenaba de música los pasillos por las tardes. La vejez no es una sentencia, afirmó. Es solo un capítulo más. En 6 meses, el Centro Renacimiento se convirtió en una referencia. Los periódicos publicaron mi foto con titulares como «La mujer traicionada por sus hijos que utilizó una fortuna para salvar a otros ancianos». Un día de la entrevista, mientras hablaba del proyecto de jardín que ayudé a planificar, vi 2 figuras acercarse con pasos vacilantes. Daniil y Ludmila. Eran diferentes. Daniil parecía haber envejecido una década, Ludmila, con profundas ojeras, cargaba con el peso de un remordimiento que ni la mejor crema podía disimular. Madre, Daniil tragó. Esto es indescriptible. Lo que hiciste es increíble. Gracias, respondí con calma. ¿Cumpliste el acuerdo? ¿Voluntariado? Ludmila asintió y se retorció las manos. Trabajamos en un asilo estatal al otro lado de la ciudad. 2 veces por semana, como acordamos. ¿Y cómo ha sido? Pregunté con un brillo en mis ojos que no era curiosidad, sino desafío. Daniel bajó la cabeza. Difícil. No teníamos idea, no entendíamos cómo se trata a la gente. ¿Cómo la tratamos? Se le quebró la voz. Como casi te hicimos desaparecer. Ludmila se tragó un sollozo. No hay excusa. Pero estamos intentando convertir nuestra culpa en algo útil. Además del voluntariado, creamos un proyecto para apoyar a familias con padres ancianos. Ayúdalos a ver antes de que sea demasiado tarde. Me quedé en silencio, mirándolos. Vi el temblor en sus labios, la sombra de vergüenza en sus ojos. Pero también vi algo nuevo, acción. El arrepentimiento es solo el primer paso, dije finalmente. Lo que importa son los pasos que vienen después. Daniil asintió con firmeza. Lo sabemos. Por eso queríamos ver lo que construiste. Aprender. Los llevé por cada pasillo, les mostré cada programa, cada detalle diseñado para devolverles la agencia a aquellos que el mundo insistía en infantilizar. En la sala de arte, Matvey nos observaba desde lejos, con una sonrisa que decía por fin. Esta es mi familia ahora, declaré, mirando a los ancianos que pintaban, leían, reían. Personas que me ven. ¿Quién me elige? Ludmila lloró en silencio. Lo entendemos, susurró. Y nos alegra que hayas encontrado esto, aunque éramos los peores niños del mundo. Suspiré. No fuiste el peor. Eran solo humanos. Y cometieron un error monstruoso. Le apreté los hombros. La pregunta es, ¿qué harán ahora? Cuando se fueron, les miré las espaldas a través de la ventana. No sabía si algún día el perdón sería completo, si el amor volvería a ser lo que era. Pero vi un comienzo allí. Un rayo de luz en una puerta que yo mismo había cerrado.
Matvey se acercó y puso su mano sobre mi hombro. ¿Eran esos tus hijos? Asentí. Vinieron a ver lo que estamos haciendo. ¿Y? Preguntó con un brillo travieso en sus ojos. ¿Cuál fue su impresión? Reflexioné por un momento. Sabes, Matvey, cuando gané esos 100 millones pensé que era una recompensa por el dolor. Miré al jardín, donde una señora de pelo blanco le enseñaba a un niño a plantar girasoles. Pero ahora lo entiendo, fue una oportunidad. Una oportunidad de transformar las heridas en propósito. Él sonrió con orgullo. Y lo usaste brillantemente. Esa noche, sentado en el balcón que daba al luminoso patio, comprendí, el vacío que temía tras la muerte de Grigori ya no existía. En su lugar, hubo una familia elegida no por sangre, sino por valores y una misión que me hizo despertar con un fuego en el pecho. El dinero de la lotería no solo me dio libertad. Me dio la oportunidad de reescribir mi legado. Elena, la mujer que convirtió la soledad en fuerza, la traición en propósito y el dolor en curación. Y eso, querido Grigori, valía mucho más que 6 millones de rublos. Un año después de su reapertura, el Renaissance Fund se había vuelto más grande de lo que me había atrevido a soñar. Lo que comenzó como un único edificio renovado ahora tenía 3 sucursales que atendían a más de 200 personas. Nuestro modelo basado en el respeto, la autonomía y la calidad de vida, llamó la atención de expertos políticos e incluso de otros países. Estábamos cambiando la forma en que la sociedad veía la vejez. Una persona a la vez. Una tarde de primavera, mientras trabajaba en mi oficina en la sede del Renaissance Fund, recibí una visita inesperada. Matvey entró acompañado de una mujer elegante a quien reconocí inmediatamente, Margarita Sergeyevna, directora del Departamento Municipal de Asistencia Social. Lena, ella es Margarita Sergeyevna, anunció Matvey con una sonrisa. Vino a ver nuestro centro y trajo una propuesta que podría ser de su interés. Su mano, firme y cálida, estrechó la mía con un gesto que transmitía más que una simple formalidad. Elena Nikolaevna, es un placer conocerte por fin, dijo con un brillo de admiración en los ojos. Sigo de cerca el trabajo del Renaissance Fund. Lo que están haciendo no solo es importante, es revolucionario. Pasamos más de una hora hablando. Margarita Sergeyevna explicó que el Consejo Municipal estaba reformulando su política de atención a las personas mayores y quería adoptar nuestro modelo. Lo que habéis logrado aquí, dijo mirando los espacios luminosos y acogedores, es lo que deberíamos ofrecer a todos, no solo a aquellos que pueden permitirse servicios privados. Los asilos públicos estaban superpoblados, con estructuras obsoletas y condiciones indignas. La propuesta fue audaz, el municipio nos proporcionaría un terreno y parte del financiamiento para ampliar el proyecto, a cambio de nuestra metodología, capacitación y estándares de calidad. Esta es la oportunidad de transformar la vida de miles de personas mayores, enfatizó, no solo las que tienen recursos, sino las que dependen del sistema público. Miré a Matvey, quien asintió con entusiasmo. Piénsalo, Lena, murmuró. Este es el momento de consolidar lo que hemos construido y realmente cambiar la estructura desde dentro. No necesitaba pensarlo 2 veces. El mes siguiente nos lanzamos de cabeza al proyecto. Desarrollamos materiales didácticos, programas de formación y sistemas de evaluación. Visitamos instituciones públicas, mapeamos problemas y propusimos soluciones. El trabajo fue agotador, pero cada paso adelante significó que decenas de vidas recuperaran su dignidad. Fue durante una de estas visitas, en uno de los asilos más abandonados de la ciudad, que tuve una sorpresa. Entre los voluntarios que ayudaron a implementar nuestro sistema, reconocí una cara familiar, Ludmila. Al principio no me vio, una señora mayor con un andador la ayudaba, ajustando pacientemente su paso, como si ese gesto fuera el más natural del mundo. Cuando nuestros ojos se encontraron, vi reconocimiento y emoción en sus ojos. Me acerqué. No sabía que trabajabas aquí, dijo tratando de ocultar su sorpresa. Empecé como voluntaria cumpliendo una orden judicial, respondió bajando la mirada. Pero al final me quedé. Ahora trabajo a tiempo parcial como asistente asistencial. Me quedé consternado. Ludmila, que alguna vez fue una ejecutiva impecable en una multinacional, con un salario y un estatus envidiables, había abandonado todo eso. Renuncié, confesó como si leyera mis pensamientos.
Después de todo lo que pasó, me di cuenta de que estaba viviendo una vida vacía, persiguiendo el dinero y las apariencias. Aquí por primera vez siento que estoy haciendo algo que realmente importa. La miré con otros ojos. La mujer siempre perfecta, con cabello impecable y maquillaje impecable, vestía ahora un uniforme sencillo, sin artificios, el cabello recogido sin vanidad, pero con una luz en los ojos que nunca antes había visto. Estoy orgullosa de ti, dijo, y las palabras salieron antes de que pudiera medirlas. Ella contuvo las lágrimas, sorprendida. Gracias, mamá, murmuró. Significa mucho para mí. Esa misma semana, durante una reunión del fondo, propuse una nueva iniciativa: cursos gratuitos para familiares de personas mayores y cuidadores de familias de bajos ingresos. A menudo abandonan a sus mayores no por falta de amor, sino por falta de conocimiento, le expliqué. No saben cómo cuidar, no tienen recursos, no pueden soportar la presión. Si les enseñamos, reduciremos el abandono desde la raíz. Matvey añadió, es la solución más inteligente. Atacar el problema desde donde comienza. Brillante idea, Lena, aprobó Son con una sonrisa. Empezamos modestamente, 20 estudiantes en una habitación improvisada en el centro. Invitamos a médicos, psicólogos y trabajadores sociales a impartir clases, desde primeros auxilios hasta técnicas de manejo del estrés. Para mi sorpresa, uno de los primeros en ofrecerse como instructor fue Daniil. Apareció en mi oficina una tarde lluviosa, con la camisa húmeda y la mirada decidida. Me enteré del programa, dijo, después de un saludo vacilante. Quiero ayudar. Soy fisioterapeuta. Puedo enseñar prevención de caídas, técnicas de movilidad y ejercicios adaptados. Me quedé quieto, estudiando su rostro. Nuestra relación seguía siendo un campo minado, lleno de silencios y cautelas. ¿Por qué, Daniil? Finalmente pregunté. ¿Por qué ahora? Respiró hondo, como si hubiera estado cargando con el peso de esa respuesta durante años. Porque durante años traté a pacientes ancianos como casos clínicos, números en gráficos. Después de lo que hicimos, después de trabajar con ellos, aprendí a ver a la persona detrás de la fragilidad. Esta vez quiero hacerlo bien. Miré a mi hijo mayor y por primera vez en mucho tiempo, vi en él algo más allá de la culpa, una sinceridad dolorosa, un arrepentimiento que no pedía perdón, sino la oportunidad de enmendarlo. Puedes participar, acepté después de una pausa. Pero seguiré cada paso. Durante las siguientes semanas, observé sus clases. Explicó cada movimiento con paciencia, demostró los ejercicios con respeto y respondió preguntas con atención. Una vez lo vi enseñando a un grupo de mujeres cómo trasladar a un anciano de la cama a la silla de ruedas. Lo más importante, dijo mientras demostraba la técnica, es recordar que no estás moviendo un objeto, sino una persona, con historia, emociones y dignidad. Hizo una pausa y añadió, habla con ellos. Explícales lo que estás haciendo. Pide permiso. Respeta su ritmo. Al final de la clase, me acerqué. Eres un buen maestro, dijo con una sonrisa genuina. Él estaba sorprendido. Aprendí de los mejores, respondió en voz baja. Siempre nos enseñaste a tratar a las personas con respeto. No pude evitar suspirar, una mezcla de anhelo y melancolía. Parece que la lección no se mantuvo en ese momento. Bajó la cabeza en un gesto de asentimiento. Nos merecíamos esto, mamá. Cada palabra. Cada consecuencia. Mirando hacia arriba, añadió, pero créanme, estamos tratando de arreglar todo ahora. Esa noche, mientras preparaba la cena, reflexioné sobre cómo se había transformado mi vida. Del vacío de un apartamento silencioso a la plenitud de un propósito, de la traición a la posibilidad del perdón. Comprendí que el verdadero cambio no había surgido de un solo gran gesto, sino de decisiones diarias, las mías, las de Matvey, las de Daniil, las de Ludmila y todas las personas afectadas por el fondo. A la mañana siguiente tomé una decisión que se había estado gestando durante semanas. Organicé una cena en casa. Por primera vez en casi 2 años, invité a mis hijos a estar juntos. Lo preparé todo yo, lasaña como en los viejos tiempos, la ensalada favorita de Grigori, el flan que hacía para los cumpleaños. Cuando llegaron cada uno por turno con solo unos minutos de diferencia, sentí una mezcla de emociones en mi pecho, el dolor aún presente, pero también una esperanza obstinada, no por lo que se había perdido, sino por lo que aún podría ser.
El comienzo fue tenso con conversaciones forzadas sobre el tiempo y las noticias. Pero poco a poco el hielo se fue derritiendo. Hablamos del fondo, de los proyectos, de los planes. He estado pensando mucho, dijo finalmente mirándolos a ambos. Se quedaron paralizados como si contuvieran la respiración. Lo que hiciste es imperdonable, dije lentamente. Traicionaron mi confianza de la manera más cruel. Intentaron borrar mi existencia, como si fuera una carga. Daniil bajó la cabeza, Ludmila se mordió el labio para contener las lágrimas. Pero veo lo que están haciendo ahora. Veo cambios reales. Respiré profundamente. Guardé rencor durante mucho tiempo, pero me di cuenta de que aferrarme a este dolor no me ayuda, ni a mí ni a la causa por la que vivo hoy. No puedo prometer que todo volverá a ser como antes. Algunas heridas dejan cicatrices. Hice una pausa sintiendo el peso de cada palabra. Pero estoy dispuesto a construir algo nuevo. Algo diferente basado en quién somos hoy, no quiénes éramos entonces. El silencio que cayó fue denso, lleno de emociones contenidas. Hasta que Ludmila, con voz temblorosa, finalmente rompió el impasse. Gracias, mamá. Su gratitud fue un hilo frágil pero sincero. No merecemos esta oportunidad, pero prometemos no desperdiciarla. Daniil se limitó a asentir, incapaz de hablar, con los ojos demasiado brillantes para contener las lágrimas. Ese momento no fue un perdón completo. No es un apagón del pasado. Era una semilla, pequeña pero tenaz, plantada en suelo fértil, lista para germinar con el tiempo. En las semanas siguientes, el Renaissance Fund floreció más allá de lo que cualquiera de nosotros se hubiera atrevido a soñar. El programa de formación de cuidadores tuvo tanto éxito que tuvimos que crear listas de espera. Entonces decidimos transformar nuestro método en un manual detallado, distribuido gratuitamente en todo el país. Era un conocimiento que no se podía conservar, necesitaba circular, multiplicarse, salvar otras vidas como había salvado la nuestra. Hasta que una mañana cualquiera, mientras el vapor del té subía lentamente entre mis dedos, sonó el teléfono. Una voz entusiasta al otro lado de la línea. Elena Nikolaevna, somos de la producción del canal estatal. Estamos preparando un especial sobre iniciativas que transforman la vida de las personas mayores en Rusia, y su fondo será el tema central. Queremos grabar un documental contigo y tu equipo. Permanecí en silencio por unos momentos. La fama nunca había sido mi objetivo. El fondo existía para el pueblo, no para mí. Entendemos tus reservas, continuó el productor, como si leyera mis pensamientos. Pero piense en el impacto. Su historia puede inspirar un cambio nacional. Consulté con Matvey y Andrei Pavlovich. Ambos estuvieron de acuerdo sin dudarlo. Esto ampliará nuestro alcance, dijo Andrei con pragmatismo. Más visibilidad, más apoyo, más vidas tocadas. Matvey añadió con una sonrisa irónica. ¿Y quién mejor que tú, a tus 70 años, para demostrar que nunca es tarde para empezar de nuevo? 2 semanas después, un equipo de cámaras invadió nuestro centro. Durante días capturaron la rutina, las sonrisas de los residentes, las manos callosas de los cuidadores, las pequeñas victorias que llenaron nuestros pasillos. Pero el foco de la narrativa fue mi trayectoria, el abandono, la lotería, el dolor transmutado en propósito. ¿Nunca has pensado simplemente en disfrutar del dinero?, preguntó la periodista durante la entrevista principal, con la mirada atenta. Viajar, comprar una casa junto al mar, vivir con lujo después de todo lo que has sufrido. Él sonrió y confesó. Pensé. Por un segundo incluso me imaginé una casa grande con piscina, enviando fotos a mis hijos solo para mostrarles lo feliz que era sin ellos. Me reí suavemente ante mi propia ironía. Pero me di cuenta de que sería solo una venganza disfrazada de alegría. Y la venganza es una cadena que nos ata al pasado. Quería libertad. Quería el futuro. Ella vaciló y luego aventuró. Y en ese futuro, hay lugar para tus hijos. Me volví hacia Daniil y Ludmila, que observaban desde lejos. Hay lugar para el perdón, respondí. No hay que olvidar, pero sí es imprescindible seguir adelante. Están haciendo más que disculparse, están reparando el daño, no solo a mí, sino también a otras personas que necesitan ayuda.
Hablamos de los desafíos del cuidado de las personas mayores, de las residencias de ancianos que renovamos, de los cursos que ya habían transformado a cientos de familias. Cuando se apagaron las cámaras y se guardó el equipo, el periodista se acercó nuevamente con una sinceridad que no estaba en el guión. Elena Nikolaevna, en mis años de profesión, pocas veces he visto tanta luz en alguien. Convertiste una tragedia personal en un movimiento para salvar vidas. ¿Cómo lo conseguiste? Reflexioné antes de responder. Porque entendí que hay dos caminos, hundirse en el dolor o crecer a través de él. Elegí crecer. A sus 73 años todavía tenía mucho que ofrecer a este mundo. Ella insistió intrigada. En otras palabras, no te arrepientes de lo que pasó. No me arrepiento de lo que me convertí, corregí. La traición dolió, todavía duele cuando las noches son demasiado frías. Pero agradezco lo que nació de este dolor. El documental se emitió 2 meses después, en horario de máxima audiencia. Lo vi rodeada de mi nueva familia, Matvey, Andrei Pavlovich, Karina, los residentes del centro, y sí, mis hijos. Ver mi vida proyectada en la pantalla, contada respetuosamente, sin piedad ni glamour, fue extraño y poderoso. No me retrataron como una víctima, sino como una mujer que convirtió las pruebas en oportunidades. Y no pintaron a Daniil y Ludmila como villanos, sino como seres humanos que cometieron un grave error y ahora luchaban por arreglarlo. La reacción fue inmediata y abrumadora. A la mañana siguiente los teléfonos del fondo no dejaron de sonar. Personas de todo el país querían saber más, ofrecer ayuda, replicar nuestro modelo. Alcaldías pidieron consultorías, las empresas propusieron donaciones, las universidades buscaban asociaciones para investigar sobre el envejecimiento y la calidad de vida. Una semana después de la proyección, convocamos una reunión de emergencia. El potencial era inmenso, pero también lo era la responsabilidad. Hay que estructurar esto, advirtió Andrei Pavlovich. Crear delegaciones regionales, adaptar el modelo a diferentes realidades, formar equipos locales. Pero sin perder la esencia. Matvey añadió con firmeza. Sí, crecer, pero con calidad. No a cualquier precio. En medio de las discusiones, llegó una llamada del Departamento de Desarrollo Social. Propusieron una alianza nacional para implementar nuestra metodología de cuidado como política pública. Cuando anuncié la noticia, la sala estalló en aplausos y lágrimas. Lo que comenzó como una historia personal ahora tenía el poder de cambiar millones de vidas. Esa noche, sentada en el porche con una taza de té como tantas otras noches solitarias, miré a las estrellas y susurré. Tenías razón, mi amor. Nada sucede por casualidad. Incluso el dolor es parte del camino. ¿Quién hubiera pensado que a mis 73 años, estaría al inicio de la mayor aventura de mi vida? Todo empezó con una traición que se suponía iba a destruirme, un billete de lotería olvidado, una elección, transformar el dolor en significado. Y he aquí en menos de 2 años estaba liderando un movimiento nacional. Volví a tener una familia, niños que buscaban redención y una comunidad unida por un propósito. La vida no me dio una segunda oportunidad. Me dio un renacimiento, prueba de que nunca es tarde para empezar de nuevo, reinventarse y dejar un legado que nos sobreviva. Habían pasado 3 años desde aquella noche gélida en la que me abandonaron en la puerta del asilo. 3 años de trabajo incansable, crecimiento personal y construcción de cosas que ni siquiera me había atrevido a soñar. El Fondo Renacimiento ahora opera en 15 regiones de Rusia, uniendo a más de 50 centros. Nuestro programa de capacitación ya había capacitado a más de 3.000 cuidadores, muchos de ellos trabajando en nuestras instituciones, hospitales y hogares en todo el país. Seguí siendo presidente de la Junta, centrado en la estrategia y representación del proyecto en las esferas gubernamentales, pero la vida cotidiana se había vuelto más serena. Por las mañanas me ocupaba del jardín, mi secreto orgullo, por la tarde leía, los fines de semana visitaba el primer centro, donde siempre me recibían con sonrisas que me reconfortaban el alma. Entonces, un día demasiado luminoso para ser normal, estaba revisando informes en la oficina cuando entró Matvey con el ceño fruncido. Lena, ¿viste la hora? Quedan 20 minutos para la reunión en el ministerio. Miré el reloj y dejé escapar un suspiro de cansancio. Me distrajeron estos papeles. Se acercó y miró la pila de documentos. Estás trabajando demasiado, dijo en voz baja. Necesitas delegar.
Estoy bien, respondí, aunque sentía cansancio en los huesos. Todavía queda mucho por hacer. Matvey me miró con esa expresión que solo él tenía, una mezcla de preocupación y ternura que me recordó que a veces, cuidarse también era parte de la misión. Has creado algo extraordinario, Lena. El mundo puede esperar un poco. Esas palabras resonaron en mi mente durante la reunión con los representantes del ministerio. Discutimos la expansión del programa a los distritos de Seversky, los desafíos de la adaptación a las realidades locales y las cuestiones financieras. De repente, un dolor agudo atravesó mi pecho como una cuchilla. Intenté ignorarlo, pero irradió por mi brazo izquierdo y me dejó sin aliento. La voz de Matvey sonó lejana, como a través de un túnel. Lena, ¿está todo bien? Quise responder, pero se me perdieron las palabras. El mundo giró, los colores se desvanecieron. La última imagen que conservé fue la cara de mi amigo, sus labios formando un grito que no pude escuchar. Me desperté en una habitación blanca, rodeada por el zumbido constante de los monitores. A mi lado, Daniil me tomó la mano con una fuerza que delataba el miedo que intentaba ocultar. Cuando abrí los ojos, su rostro se iluminó como si el sol hubiera atravesado las nubes después de una tormenta. Mamá, gracias a Dios. Su voz tembló. ¿Cómo te sientes? Como si me hubiera atropellado un camión, murmuré con la garganta seca. ¿Qué pasó? Un infarto. Tragó con fuerza, forzando un tono tranquilo que sus ojos desmentían. No fue grave, pero el médico dijo que era una advertencia. Necesitas reducir la velocidad. Cerré los ojos. Después de 16 años de sobrevivir a todo, la soledad, las batallas, las noches de insomnio, ser derribado por una simple advertencia de tu propio cuerpo parecía casi irónico. En los días siguientes, mi habitación del hospital se convirtió en lugar de peregrinación. Ludmila prácticamente se mudó allí, durmiendo en incómodos sillones entre las horas de visita. Matvey aparecía todas las mañanas, trayendo noticias desde abajo y asegurándose de que todo estuviera bajo control. Andrei Pavlovich, siempre muy ocupado, reservó una hora de su agenda para sentarse a mi lado en silencio, como si su presencia fuera suficiente para curarme. Empleados, residentes del centro, voluntarios, todos pasaron por allí, con flores, cartas, palabras que te calentaban más que cualquier manta. El cardiólogo, un hombre de mediana edad con una sonrisa cansada pero sincera, fue directo cuando me dio el alta. Elena Nikolaevna, tu corazón está estable, pero si continúas a este ritmo, la próxima vez no tendrás ningún susto. Me senté esperando. ¿Qué me recomienda, doctor? Reducir drásticamente la carga de trabajo. Delegar. Come mejor. Camine todos los días. Y sobre todo. Hizo una pausa como si sopesara cada palabra. Sin estrés. Una semana después regresé a casa. En la mesa me esperaban Daniil, Ludmila, Matvey y Andrei Pavlovich, rodeados de carpetas y papeles extendidos como un mapa de batalla. ¿Qué es todo esto? Pregunté sentándome con cuidado, como si mi cuerpo aún no confiara en mí. Un plan de sucesión. Andrei Pavlovich habló con la calma de quien ya había ganado la discusión incluso antes de que comenzara. ¿Sucesión? Repetí, arqueando una ceja. Por cierto, todavía estoy vivo. Y queremos que siga así. Ludmila puso su mano sobre la mía, su voz firme, pero sus ojos húmedos. Necesitas descansar, mamá. Luego explicaron con una claridad que solo podían tener quienes nos conocían profundamente, el fondo se dividiría en 3 direcciones. Matvey asumiría el cargo de director ejecutivo, Daniil dirigiría el área de salud y rehabilitación y Ludmila, finalmente libre de sus antiguas inseguridades, sería directora administrativa. Seguiría siendo presidente de la junta directiva, mi visión y mi legado intactos, pero las operaciones diarias en sus manos. Miré a cada uno, a los niños que habían crecido con las cicatrices de la guerra, al amigo que se había convertido en hermano, al hombre que, sin querer, se había convertido en parte de la familia. Su pecho se hinchó de gratitud y orgullo, una emoción tan intensa que dolía. Parece que decidieron todo sin mí, dijo fingiendo refunfuñar, pero con una sonrisa que no pudo ocultar. Porque sabemos que te resistirías, se rió Daniil, y había tanta verdad en esa risa que no pude discutir. Una parte de mí todavía quería luchar, demostrar que todavía era capaz. Pero otro, más sabio, más sereno, comprendió, era hora de dejarlo ir.
Y con un suspiro irónico pregunté: ¿y qué haré ahora con todo este tiempo libre? Para vivir. La respuesta de Daniil fue tan simple que dolió. Cuida el jardín. Leer libros. Viaja si quieres. Y sigue siendo nuestra brújula, añadió Matvey con los ojos brillantes. El fondo siempre será tuyo. Simplemente lo seguiremos adelante. Los meses siguientes fueron un ejercicio de reaprendizaje. Al principio era extraño no correr a reuniones, no responder a decenas de llamadas, no quedarse dormido con documentos. Redescubrí el placer de cocinar sin prisas, el olor a tierra húmeda después de la lluvia, el lujo de leer un libro de principio a fin sin interrupciones. Todas las mañanas caminaba por el parque, saludaba a mis vecinos, me detenía en el supermercado y me unía a un club de lectura en la biblioteca. La vida finalmente recuperó un ritmo humano. Pero no me olvidé de visitar el fondo. Asistí a asambleas, di charlas, recibí visitas que vinieron a ver nuestro trabajo. Pero ahora ella ya no era la líder que cargaba el mundo sobre sus hombros, era la mentora que observaba, con orgullo, el fruto de sus semillas. Una vez entré a una reunión de planificación sin previo aviso. Matvey dirigió la discusión con la autoridad de un maestro experimentado, mezclando sabiduría pedagógica y un talento innato para organizar el caos. Daniil presentó los nuevos programas de actividad física, ya implantados en todos los centros, con una pasión que contagió hasta a los más escépticos. Ludmila, alguna vez obsesionada con el estatus, se había convertido en el corazón administrativo de la organización, sus sistemas de transparencia eran ahora una referencia para otras instituciones. Cuando los vi no pude contener las lágrimas. Ellos cambiaron. Cambiamos. Esa noche, sentada en el porche con una taza de té, contemplé el otoño en su apogeo, hojas doradas bailando en el viento, el aire lleno de olor a tierra y recuerdos. Pensé en cómo había cambiado mi vida desde aquella Navidad en la que me abandonaron. Las cicatrices de esa noche del ataque cardíaco todavía estaban allí, pero ya no dolían. Se convirtieron en recordatorios de una fortaleza que no sabía que tenía. Me acordé de Grigori, mi refugio seguro, de los residentes de los centros, que habían recuperado la dignidad, de familias que gracias a nuestros programas aprendieron a cuidar con amor a sus mayores, rompiendo ciclos de abandono. El teléfono sonó, sacándome de mis pensamientos. Era Ludmila, la voz vibrante. Mamá, acaba de llegar la noticia. El Fondo Renacimiento fue nominado al Premio Nacional de Derechos Humanos, en la categoría Protección de Personas Mayores. Dios mío, exclamé sintiendo alegría genuina, sin amargura. Felicitaciones a todos. Si ganamos, serás tú quien recibirá el premio, se rió. Después de todo, sin ti nada de esto existiría. Pasamos mucho tiempo hablando de la ceremonia que se celebraría dentro de unos meses en el Palacio de Gobierno de Krasnodar. Cuando colgué, la sonrisa no abandonó mi rostro. No fue el premio en sí lo que me llenó de alegría, sino su significado, la confirmación de que todo, cada noche de insomnio, cada batalla, cada lágrima había valido la pena. ¿Qué vidas se habían transformado? La ceremonia fue solemne, luces, cámaras, aplausos. Entran Daniil, Ludmila y Matvey, todos impecablemente vestidos, como si no nos estuviéramos preparando para un evento sino para un nuevo comienzo. Cuando anunciaron que el Fondo Renacimiento había ganado en su categoría, la sala estalló en vítores. Subí al escenario, sostenido del brazo de mi hijo, y recibí la estatuilla de manos del gobernador, quien dijo amables palabras sobre el impacto de nuestro trabajo. Frente al micrófono miré al público, autoridades, periodistas, activistas, familias. Respiré hondo y comencé. Hace 4 años, en Nochebuena, mi familia me dejó sola en una residencia de ancianos. Un murmullo recorrió la habitación. Algunos conocían la historia por la película, pero escucharla por mi voz fue diferente. Al día siguiente me enteré de que había ganado 100 millones de rublos en la Lotería Nacional. Otro suspiro colectivo. Podría haberlo gastado todo en lujos, en olvidos, en escapar del dolor. Pero elegí otro camino, transformar el sufrimiento en propósito. Hice una pausa y me encontré con los ojos de Matvey, brillantes de emoción. Creé el Fondo Renacimiento para demostrar que la vejez no es el fin, sino una nueva oportunidad que se necesita. Este premio no es solo mío. Pertenece a toda persona mayor que alguna vez haya sido abandonada o considerada una carga. A cada familia que necesitaba apoyo y no lo tenía.
A cada cuidador que trabaja con el corazón, no solo con las manos. Levanté la figura y sentí su peso, no el metal, sino lo que representaba. Y es un mensaje para todos, nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Transformar el dolor en fuerza, la soledad en comunidad y vejez. Sonreí mirando a los míos, al público, al futuro. El legado. Los aplausos se mezclaron con las lágrimas. Al regresar a mi asiento, abracé a Dina y Lyudmila con una fuerza que ya no era de desesperación, sino de profunda gratitud. Esos brazos que alguna vez temblaron de soledad ahora se apretaron en respeto, en reconocimiento. Esa noche en el hotel lo celebramos con una cena íntima, brindis que sonaron como promesas, risas que sanaron viejas heridas, recuerdos que finalmente no dolieron más. M levantó su copa, sus ojos brillaban con un orgullo que solo aquellos que vieron la pelea de cerca podían entender. Port dijo con voz firme. Para la mujer que nos demostró que la verdadera riqueza no se mide en rublos, sino en significado. Eso transformó el abandono en propósito y la soledad en familia. Los vasos se encontraron en el aire, claros como el cristal, como el futuro que empezábamos a vislumbrar. Miré alrededor de la mesa mi familia elegida, aquella que la vida me dio cuando pensaba que lo había perdido todo y sentí que mi corazón se desbordaba. Habíamos convertido el momento más oscuro de mi existencia en el primer capítulo de una historia que, contra todo pronóstico, se volvería luminosa. Aquella noche, acostada en la cama, reviví mentalmente los últimos 4 años, desde la traición que me destrozó hasta el reconocimiento nacional, de la familia destruida a la familia que nació de las cenizas y la esperanza. Sí, esa Navidad había sido el detonante, pero la verdadera revolución ocurrió dentro de mí, en la decisión de no dejar que la amargura me defina, de elegir el perdón, la fe y la audacia de creer que incluso a los 73 años, con el corazón hecho jirones, todavía era posible seguir adelante. Me quedé dormido con una sonrisa en los labios, en paz con el pasado y con una cálida certeza en el pecho. El futuro no era una promesa vacía, sino un lienzo en blanco, y todavía tenía pinturas para pintarlo. 5 años después de aquella Nochebuena, mi vida estaba irreconocible. A mis 78 años equilibré mis días entre compromisos y tranquilidad, entre el peso de los recuerdos y la ligereza de las nuevas esperanzas, entre la sangre que me unía y los lazos que yo mismo tejí. El Fondo Renacimiento, ahora un faro en todo el país, creció bajo Daniil y Lyudmila, con el apoyo incansable de M. Ya teníamos 80 centros repartidos por toda Rusia, donde más de 5.000 personas mayores recibían no solo atención, sino también dignidad, afecto, la certeza de que todavía tenían un lugar en el mundo. Cuando vi florecer todo lo que sembramos, lo supe, había cumplido mi misión. Nuestro programa de formación de cuidadores se ha convertido en un referente nacional, los manuales fueron traducidos, adaptados y pronto se implementarían a través de fronteras. Dirigí el directorio del fondo, participé en decisiones estratégicas y representé el proyecto en las esferas gubernamentales. Pero la vida cotidiana era serena, mis pequeños acis ronroneando al sol, los libros que finalmente tuve tiempo de leer, las visitas al primer centro en el que empezó todo, donde me recibieron con sonrisas que eran como abrazos. Una mañana de primavera, mientras regaba las flores que había plantado meses antes, sonó el teléfono. Una voz formal pero cálida al otro lado de la línea. La ministra de Desarrollo Social quisiera reunirse con usted en Krasnodar la próxima semana. Es un asunto urgente relacionado con la política nacional para las personas mayores. Acepté intrigada. Ya estábamos colaborando estrechamente con el ministerio y muchas de nuestras propuestas habían sido adoptadas. ¿Qué sería ahora? Se lo dije a Ambey, quien decidió acompañarme. En el avión especulamos. Tal vez quieran ampliar el programa, sugirió. O crear una nueva política pública, agregué mirando las nubes a través de la ventana. Sea lo que sea, tengo curiosidad. El ministro nos recibió con un firme apretón de manos. Tras los saludos formales, fue directo al grano. Te invitamos a discutir una propuesta que podría cambiar el futuro de millones de personas. Hizo una pausa, como midiendo el peso de las palabras. El envejecimiento de la población será uno de los mayores desafíos de Rusia en las próximas décadas. El trabajo de su fondo, aquí sonrió, fue revolucionario. No solo han creado un modelo que funciona, sino que les han devuelto a estas personas mayores algo que el sistema les había quitado, dignidad y comunidad. Se inclinó ligeramente hacia adelante con los ojos fijos en los míos. Y por eso queremos proponer algo aún más grande.
El gobierno planea una reforma completa del sistema de apoyo a las personas mayores, con la creación de un nuevo organismo federal dedicado exclusivamente a esta causa. Respiró hondo. Y nos gustaría que usted la dirigiera como secretaria federal para asuntos de las personas mayores. Me quedé sin palabras. Miré a Bay, que parecía tan aturdido como yo. Finalmente encontré la voz. Elegí cada palabra con cuidado, es un inmenso honor. Pero tengo 78 años. Hace 2 años, un infarto me recordó que el tiempo no es infinito. Me prometí a mí y a mi familia vivir más tranquilamente. El ministro sonrió comprendiendo. Lo entendemos. Nadie espera que lo hagas solo. Tendrás un equipo. Su papel será estratégico, guiar la implementación nacional de lo que ya se ha logrado con el fondo. Consultoría, visión, liderazgo sin los gastos generales del día a día. Prometí pensar, discutir con la familia y el equipo. En el vuelo de regreso, Bay y yo analizamos todos los ángulos. Fue una oportunidad única de ampliar nuestro impacto, de transformar las vidas de millones. Pero también significó más responsabilidad, viajes largos. ¿Qué dice tu corazón?, preguntó tomando mi mano. Cerré los ojos por un momento. Entonces respondí. Dice que todavía quiero ayudar. Que todavía tengo fuerzas y ganas de dar. Pero también me recuerda, necesito ser realista. Mi edad, mi salud. ¿Y si encontramos un término medio?, propuso McVeigh. Aceptar el puesto pero con límites claros, menos horas, reuniones remotas, un equipo fuerte para afrontar las operaciones. La idea me pareció sensata. Cuando llegué a casa, reuní a Daniil, Lyudmila, Andrei Pavlovich y Bay. Para mi sorpresa, fue Daniil quien habló primero. Debes aceptarlo. Su voz era firme. Pero con condiciones estrictas para preservar su salud. Lyudmila estuvo de acuerdo. Es una forma de garantizar que todo lo que construimos continúe, incluso cuando ya no estés a cargo del fondo. Andrei Pavlovich, siempre pragmático, añadió. Desde el punto de vista legal, podemos redactar un contrato con cláusulas específicas, horarios, asistencia médica, revisión periódica. Y McVeigh completó. Asumo más tareas en segundo plano. Te dedicas a tu nuevo rol, sin sobrecargas. Miré a cada uno de ellos, personas que en otro tiempo no estaban, pero que ahora eran mis pilares. Una ola de gratitud me invadió. Está bien, dijo finalmente. Aceptado. Pero con 3 condiciones, 3 días de trabajo a la semana, reuniones virtuales siempre que sea posible y revisión del acuerdo en 6 meses. Un mes después fui investido oficialmente en Krasnodar, en una ceremonia retransmitida por los principales canales. Muchos resaltaron el simbolismo. La mujer que una vez fue abandonada en un asilo de ancianos ahora dirige la política nacional para proteger a los ancianos. Parece que se cierra un círculo, comentó un periodista. Sonríe serenamente. No es un círculo. Es una espiral. Una historia que no se repite, sino que surge. Porque no se trata de mí, se trata de asegurarme de que nadie pase por lo que yo pasé. El trabajo fue intenso pero profundamente gratificante. Lideró la redacción de nuevas leyes para el cuidado de personas mayores, impulsó programas de envejecimiento activo en las regiones y articuló una red de centros sociales inspirada en el Fondo Renacimiento. Mi equipo fue excepcional, jóvenes idealistas, especialistas experimentados e incluso personas mayores cuya experiencia hizo que nuestras decisiones fueran más humanas y eficaces. Encontramos un equilibrio, respetaron mis límites, pero aprovecharon mi energía y sabiduría. Los fines de semana me reconectaba en segundo plano. Bay había asumido con maestría la dirección, Daniil y Lyudmila consolidaron sus áreas. Todo funcionó como un reloj suizo. Hasta que un domingo por la mañana, mientras tomaba el té en el balcón, escuché que llamaban a la puerta. Cuando lo abrí, mi corazón se detuvo. Era Marina. Mi ex nuera. Y a su lado, 2 adolescentes, Dima y Vera, mis nietos. No los he visto desde hace casi 5 años. Desde la Navidad pasada cuando, sola, los esperé hasta el amanecer. Poco después del escándalo, Daniil y Marina se separaron. Nunca entró en detalles, pero yo lo sabía, el peso de las emociones y la presión social habían hecho su trabajo.
Los nietos, que entonces tenían 13 y 15 años, se quedaron con su madre y nuestro contacto terminó con el dolor y el silencio. Abuela, la voz de Vera, ahora una joven de 20 años, temblaba levemente. ¿Podemos hablar? Los invité a pasar. Mi corazón latía salvajemente. Marina se sentó en el borde del sofá, incómoda pero decidida. Sé que no tengo ningún derecho a estar aquí, comenzó con los dedos entrelazados. Pero los niños insistieron. Vimos un documental en la universidad, interrumpió Dima, ahora un chico de 18 años, con los ojos brillando con una mezcla de indignación y arrepentimiento. Estábamos en shock. Ni siquiera sabíamos lo que realmente pasó esa noche. Simplemente nos dijeron que había sido a un asilo de ancianos y entonces, de repente, todo llegó a un punto crítico. Tu padre casi nunca hablaba de eso, añadió Vera, conteniendo las lágrimas. Después del divorcio perdimos el contacto con esa parte de la familia. Los miré, ya no eran adolescentes inseguros, sino adultos decididos pero vulnerables en ese momento. Una punzada de dolor atravesó mi pecho, años perdidos, recuerdos que nunca tuvimos la oportunidad de crear. Ahora estamos en la universidad, continuó Dima con voz firme. Estoy en primer año de medicina, y en una clase de ética médica, el profesor mostró su documental. Cuando entendí lo que pasó, fue como si algo dentro de mí se rompiera. Vera añadió secándose los ojos, hace mucho tiempo que queríamos conocerte. Pero no sabíamos si seríamos bienvenidos, si nos perdonarías por no entender nada en aquel entonces. Sentí mi corazón abrirse de nuevo. Ellos no tuvieron la culpa. Eran solo niños, arrastrados a los errores de los adultos. No necesitas pedir perdón, respondí suavemente. No tuvieron otra opción. Y me alegro de que estén aquí hoy. Marina, que hasta entonces había permanecido en silencio, finalmente habló con lágrimas en los ojos. Yo también tengo la culpa, Elena Nikolayevna. Apoyé la decisión de Daniil. Pensé que estábamos haciendo lo correcto, pero me equivoqué. Desde entonces siguió mi trabajo de forma remota. Veo todo lo que construiste. Y me avergüenzo de esa Navidad. Por primera vez vi en ella un arrepentimiento genuino. El pasado quedó atrás, me sorprendió la facilidad de esas palabras. Lo que importa es lo que hagamos de ahora en adelante. Pasamos todo el día juntos. Dima dijo que quería ser geriatra, inspirado por mi historia. Vera, que estudió ciencias sociales, se dedicó a políticas de protección a grupos vulnerables. Al despedirse intercambiamos números y prometimos volver a vernos. La reconciliación que comenzó con mis hijos ahora se extendió a una nueva generación, cerrando un círculo que me había resultado imposible completar. Por la noche, sentada en silencio, reflexionaba sobre cómo me había guiado el dolor de antaño. Del aislamiento nació el trabajo de mi vida. Desde el rechazo, una misión que transformó miles de destinos. De la familia que me dio la espalda surgió una comunidad, algunos por lazos de sangre, otros por elección, pero todos unidos por el mismo propósito. Los años siguientes trajeron nuevos desafíos y alegrías. Mi trabajo en el Ministerio de Desarrollo Social resultó en cambios reales en las políticas públicas para las personas mayores. El Fondo Renacimiento prosperó bajo el liderazgo de Matvey, Daniil y Lyudmila. Mis nietos se convirtieron en parte de mi rutina. Dima era pasante en el departamento médico de la fundación, mientras Vera desarrollaba su tesis sobre el impacto de nuestros programas. A la edad de 80 años decidí que era hora de alejarme de los cargos oficiales. Dejé el ministerio y la junta directiva del fondo, entregándolos a una nueva generación tan dedicada como yo. No me alejo de la causa, declaré en mi discurso de despedida. Solo estoy cambiando la forma en que les sirvo. Ahora mi función sería contar historias, compartir experiencias e inspirar a quienes continuarían ese trabajo tan necesario. Y eso es lo que hice. Escribí memorias, hablé con estudiantes, recibí investigadores interesados en mi viaje. Mi casa se convirtió en un punto de encuentro para conversaciones sobre el envejecimiento, el sentido de la vida y la transformación personal. Una tranquila tarde de otoño, mientras escribía en el jardín, recibí una visita inesperada, alguien que cumpliría otro ciclo. Una mujer mayor, apoyada en un bastón y acompañada de un cuidador, se acercó con pasos lentos. Me tomó unos segundos reconocerla, Sania, mi antigua compañera de cuarto de aquella primera noche en la residencia de ancianos.
¿Ekaterina Stepanovna? Pregunté inseguro. Ella sonrió y asintió. Soy yo, Elena Nikolaevna. Me tomó un tiempo, pero finalmente llegué a ti. Descubrí que ella siguió mi trayectoria en la televisión y en los periódicos. Cuando su hijo decidió trasladarla a otro lugar, ella insistió, quería uno de nuestros centros. Renacimiento, dijo con orgullo. Ahora vivo en el núcleo sur de la fundación. Es un lugar maravilloso. Tengo mi propia habitación, participo en actividades, he hecho amigos, todo gracias a tu valentía por convertir esa horrible noche en algo bueno. Esas palabras me conmovieron profundamente. Ver ante mí a alguien que estuvo a mi lado en mi momento más oscuro y saber que mi trabajo había cambiado su vida, fue como el cierre de un largo ciclo. En los meses siguientes comencé a reflexionar sobre lo que realmente constituye un legado. No se trata solo de edificios, programas o leyes, aunque sí importan. El verdadero legado son vidas transformadas, corazones abiertos y nuevas oportunidades para quienes alguna vez se sintieron invisibles. En mi cumpleaños número 82, el equipo del fondo preparó una sorpresa, un vídeo con decenas de mensajes de vecinos, empleados, familias e incluso autoridades con las que colaboramos. Una cita en particular se me quedó grabada, de una mujer de 90 años que había vivido en uno de nuestros centros durante 3 años, antes de venir aquí simplemente esperaba la muerte. Ahora, a los 90 años, vivo. Tengo amigos, tengo un propósito, tengo dignidad. Y todo esto porque una mujer convirtió su dolor en esperanza para nosotros. Gracias, Elena Nikolaevna, por darme una razón para despertarme cada día. Vi el vídeo con lágrimas en los ojos, rodeado de mi familia, ahora junta, Daniil y Lyudmila, los nietos adultos, Matvey, Andrei Pavlovich y colegas que se volvieron tan cercanos como parientes. Mientras miraba esos rostros, pensé en mi viaje, desde la traición más cruel hasta una obra que me sobreviviría. Desde esa nota olvidada en tu bolsillo, que podría haber sido simplemente un trozo de papel sin valor, hasta un camino de redención, significado y legado. Mientras la celebración continuaba a mi alrededor, cerré los ojos e imaginé a Grisa, mi esposo, mi compañero de vida. Y como si lo volviera a ver, sonriendo al darme cuenta de quién me había convertido, una mujer que encontraba fuerza en las pruebas, sentido en el dolor y luz en la soledad. A los 82 años lo entendí, el universo tiene un peculiar sentido del humor. A veces la caída más dolorosa nos lleva a los vuelos más altos. A veces nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Ese billete de lotería, cuyo secreto mis hijos nunca supieron, no era solo un premio. Fue el comienzo. La verdadera fortuna fue darse cuenta de que incluso en las noches más oscuras siempre existe la posibilidad de un nuevo amanecer. Y para mí, este amanecer se convirtió en el día más brillante de mi vida. Si esta historia tocó algo profundo en ti, debes saber que no termina aquí. Cada vida es un libro abierto, y cada página pasada puede ser el comienzo de un capítulo que nunca imaginaste vivir. No dejes que la rutina borre la chispa de tu propia historia. Comparte este momento, deja que inspire a otros a creer que no importa la edad, no importa el pasado, siempre hay lugar para un milagro. Síguenos en este viaje. Porque las mejores historias aún están por escribirse y la suya podría ser la siguiente. Dale me gusta, comparte y suscríbete. El futuro comienza ahora.